La lluvia golpeaba con insistencia el alféizar de la ventana, como si alguien desde arriba no se cansara de recordarle: estoy aquí, muy cerca. Escucha. Carmen Rodríguez escuchaba. A sus 62 años, ya sabía distinguir no solo el sonido de la lluvia, sino también los silencios entre las gotas. En esos silencios, residía toda una vida. En la cocina flotaba el aroma del pan casero, laurel seco y madera antigua. La casa respiraba como un viejo amigo. En la cocina, el puchero seguía sobre la estufa, silbando suavemente. En aquel entorno cotidiano, a Carmen le parecía: esto es tranquilidad, sencilla y verdadera. El móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre: Javier. Su yerno. No su hija ni su nieta, sino él. Extraño y a la vez emocionante. Hola. Respondió con cuidado Carmen. Mamá, ¿estás en casa? Su voz sonaba cansada, grave. Pensaba pasarme, que creo que la llave del grifo sigue goteando. Ella sabía que no era cierto, pero también sabía otra cosa: los hombres necesitan excusas. Sobre todo a alguien como Javier, serio, reservado, acostumbrado a guardar todo dentro. No vendría sin motivo. Pasa, dijo, y sintió como su corazón se aceleraba un instante. Media hora después, la puerta chirrió. Allí estaba él, un hombre alto, ligeramente encorvado, con la chaqueta mojada y una mochila colgada al hombro. Se quitó las zapatillas deportivas con cuidado, colocándolas en línea, como un soldado con sus botas. Ese pequeño detalle llamaba la atención. Había en sus movimientos una disciplina contenida, una reserva interna. Buenas, saludó en voz baja, ¿me das una toalla? En el radiador, allí tienes, asintió ella, y se fue hacia la cocina. Él se secó el pelo mientras ella fingía no mirarle. Alguna vez había observado así a su marido cuando volvía del trabajo, cansado pero suyo. Le dolió el pecho. Demasiados recuerdos habitaban en su corazón, y todos respondían con facilidad a lo nuevo. Tomaron café. Sobre la mesa, el puchero humeaba, y junto a él, un plato con empanadillas caseras. Javier comía despacio, como si saboreara no solo la comida, sino la simple oportunidad de estar en silencio. Contó sobre sus turnos nocturnos, la abuela con hipertensión, el niño con fiebre, las llamadas interminables. Era enfermero, y con los años su rostro había cambiado, más serio, más cansado, como si cada guardia le dejara una sombra. Aquí todo bien, mamá, dijo, y él mismo pareció darse cuenta de la mentira. Ella no discutió. A veces, el silencio duele menos que las palabras. Las empanadillas están como en la finca, sonrió de pronto. Recuerdo cuando nos ayudaste cuando se acabó el gas. Aún guardo el hornillo, respondió ella, viejo, pero funciona. A veces creo que yo también soy un hornillo así. Él la miró y asintió. En su mirada brilló un calor raro y verdadero. Ella lo captó, sintiendo en el pecho un cosquilleo extraño, no peligroso, pero inquietante. Después vino el grifo. Resultó que sí goteaba. Javier se arremangó y mostraron sus brazos fuertes y seguros. Carmen se quedó cerca con la toalla, aunque él pudo hacerlo solo. Observaba cada movimiento, cada palabra, y comprendió que a su lado había paz. Los turnos te pasan factura, dijo ella en voz baja. No duermo bien, encogió los hombros, pero sus ojos delataron un cansancio más profundo que las palabras. A veces parece que, calló, como si se arrepintiera. Habla, susurró ella. ¿Recuerdas? Soy un hornillo. Él sonrió irónico y al final confesó. A veces parece que mantener la espalda recta en casa es más difícil que en el trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ella no respondió, solo acercó la taza. Él la tomó, como agradeciendo algo más que el café. Cuando terminaron la reparación, afuera empezó una tormenta. La luz parpadeó y se apagó. La casa quedó a oscuras, solo los relámpagos iluminaban las paredes. Carmen encendió unas velas. Al volver, vio a Javier junto a la ventana, su silueta alta y tranquila. Encendió una vela, y la luz cálida los envolvió, encerrándolos en un círculo. Curioso, dijo ella. Antes me asustaba la tormenta, ahora siento alivio. ¿Por qué?
preguntó él. Porque hay alguien con quien guardar silencio. Javier la miró, más tiempo y con más calor del que un yerno suele dedicar a su suegra. Pero no dijo nada, y ella tampoco, solo acercó la vela, como compartiendo calor. Justo entonces tocaron la puerta. Era la vecina, Valeria, con un sobre en la mano. Carmen, susurró. El cartero lo acaba de traer. Está a nombre de Marina, pero la carta está escrita a mano. Pensé que era importante. Carmen tomó el sobre. El papel era grueso y ligeramente amarillento. Reconoció la letra, familiar pero sin poder precisar de quién. El corazón se le encogió, abrió la carta y empezó a leer. Con cada línea, su respiración se hizo más pesada. Marina, no sé cómo decirlo. No somos culpables. No quiero romper tu familia, pero ya no puedo ser tu secreto. Firmado, Antonio. Silencio. Solo el crepitar de la vela. Javier la miraba intentando entender. La vecina, comprendiendo que sobraba, se fue rápido. Mamá, dijo él con voz temblorosa, ¿puedo sentarme? Ella asintió. Él se sentó. La carta quedó entre ellos, como un muro y a la vez un puente. Ahora sabían que Marina ocultaba algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. Yo no sabía nada, susurró Carmen. Pero soy madre, tengo que entender, y yo debo, respondió Javier. Primero hablaréis tú y ella. Luego yo. Y después, todos juntos. Ella asintió, sintiendo que les esperaba una conversación que cambiaría la vida de todos. La luz volvió de repente. La lámpara iluminó la mesa, la vela y la carta. Todo se volvió demasiado claro. Javier se puso la chaqueta. Estoy aquí, dijo. Llamadme si necesitáis. Cuando se fue, la cocina quedó vacía, pero sobre la mesa permaneció la carta, y con ella la sensación de que la vida anterior ya no existía. Carmen guardó el sobre en el aparador, junto a las entradas antiguas y el hornillo. Hasta la conversación, se dijo a sí misma. Luego, se acercó al radiador y tomó la toalla que Javier había usado. Estaba tibia. La apretó contra su pecho y cerró los ojos. En ese instante le llegó un mensaje de Marina. Mamá, no esperes. Mañana pasaremos Javier y yo. Tenemos que hablar. 3 puntos al final. En esos 3 puntos se escondía toda su nueva vida. Carmen se acostó, pero no pudo dormir. Escuchaba la lluvia y pensaba, somos gente educada. Mantenemos las distancias. Pero también estamos vivos, y comprendió que mañana empezaría algo para lo que no estaba preparada. La lluvia afuera ya no amenazaba, sino susurraba, como si el mundo entero dijera, a ver cómo termina esto. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan denso que parecía pesar más que cualquier tormenta. Para Carmen, el silencio siempre había sido más peligroso que el ruido. El ruido, al menos, tiene una fuente. El silencio flotaba en la casa como un vacío que nadie se atrevía a llenar. Se despertó antes de que sonara el despertador, aunque no tenía prisa. La pensión, las tareas del hogar, y las pocas visitas a su nieta llenaban sus días. Pero ese día le esperaba una reunión que hacía latir su corazón más rápido que el de cualquier adolescente ante su primer encuentro. Sacó del aparador la carta y la leyó una vez más. La letra firme, segura, sin adornos. Cada palabra era un golpe sordo, como un martillo. No quiero ser un secreto. No puedo seguir así. Perdona si duele. Carmen se sentía una traidora. Sabía un secreto que ni su yerno ni su hija se habían atrevido a pronunciar en voz alta. Al mediodía la puerta crujió. Primero entró Marina, su hija. Su mirada estaba tensa, las manos temblaban ligeramente. Detrás de ella apareció Javier, tranquilo, pero con una oscuridad en sus ojos que nadie podía ignorar. Se sentaron alrededor de la mesa. La misma mesa donde ayer había café y empanadillas. Mamá, comenzó Marina, queremos hablar contigo. Carmen asintió, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. No podía empezar. Entonces Marina confesó, seguro que ya sabes algo. La vecina trajo una carta ayer. Está aquí conmigo. Javier apretó los puños sobre sus rodillas con tanta fuerza que los nudillos se hicieron blancos, pero no dijo nada. Es cierto, dijo Marina con voz quebrada. Tengo a alguien. Antonio. No quería que pasara así,
pero pasó. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Carmen miraba a su hija intentando ver a la niña de las trenzas que corría por el patio, pero frente a ella estaba una mujer adulta, extraña y cansada. Marina, dijo Carmen al fin, tienes un marido y un hijo. Como pudiste, Marina bajó la cabeza y se tapó el rostro con las manos. Todo empezó por accidente. Luego me di cuenta de que vivía con Javier, pero sin sentir nada. Con Antonio es diferente. Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Carmen desvió la mirada hacia Javier, que se sentaba rígido, como en un interrogatorio, aunque sus ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. Mamá, dijo él con voz ronca, supe ayer por la carta. No tengo palabras. Carmen vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Pero en lugar de gritos o rabia, se contenía. Eso era peor que cualquier escándalo. No quiero perder a Sonia, continuó. Por ella aguantaré mucho. Pero vivir así, no sé si puedo. Marina levantó la cabeza. En sus ojos había un brillo desafiante, casi un reto. Javier y yo somos extraños desde hace tiempo. Solo hemos estado juntos por Sonia. Antonio está vivo. Con él me siento mujer. Las palabras golpearon a Carmen más fuerte que cualquier tormenta. Entendió que su hija no sentía culpa. Su hija había tomado una decisión, ahora todo dependía de Javier. Él se levantó lentamente, con determinación. No voy a montar un espectáculo. Marina, si has elegido, dilo claro. He elegido, respondió ella con firmeza. Me voy con él. En ese instante algo se rompió en el pecho de Carmen. Su familia se deshacía ante sus ojos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en el fondo, sentía pena no por su hija, sino por Javier. Él recogió sus cosas con rapidez, casi en silencio. Sonia dormía en casa de la vecina, y quizás eso fue un alivio. Antes de irse, Javier se detuvo en el pasillo y miró a Carmen. Sus ojos estaban rojos, pero su voz firme, gracias por todo, mamá. No sé qué pasará, pero estaré cerca. Por Sonia, por ti. Esas palabras quemaron más que la carta. Se fue, llevándose consigo la sensación de seguridad. La casa quedó en silencio, solo con mujeres, madre e hija, pero entre ellas se alzaba un muro invisible. Mamá, no me mires así, dijo Marina con irritación. ¿Tengo derecho a ser feliz, y él? Preguntó Carmen en voz baja. Es fuerte, podrá con ello, respondió Marina y se volvió hacia la ventana. Carmen comprendió que seguir hablando era inútil. Por primera vez en su vida, no reconocía a su hija. Al caer la noche salió al patio. El aire estaba fresco después de la tormenta. En un banco, Javier fumaba un cigarrillo, algo que nunca había hecho antes. Al verla, apagó la colilla de inmediato. Perdona, dijo sin poder evitarlo. Ella se sentó a su lado. Guardaron silencio. Las palabras sobraban. Ambos tenían el corazón herido, y latía con la misma tristeza. ¿Y ahora qué? Preguntó él al fin. Carmen no tenía respuesta. Solo sabía que en ese momento había nacido entre ellos un vínculo que no debía existir. Un vínculo que ambos ocultarían, pero que ya estaba ahí. Puso la mano sobre su hombro. Él no se apartó, se quedaron juntos, mientras la noche los envolvía en su silencio. Dentro de Carmen resonaba un pensamiento. Somos gente educada. Mantenemos distancia. Pero, cuanto podremos, la tormenta había pasado, pero la tormenta interior apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron entre tareas cotidianas y silencios incómodos. Carmen se afanaba en sus obligaciones, cuidar la casa, preparar la comida, acompañar a Sonia al parque. Por las noches, sin embargo, la insomnio la devoraba, y las sombras de sus pensamientos se alargaban hasta el amanecer. Marina apenas aparecía por casa, siempre con la mirada perdida y el ceño fruncido, casi como si el hogar se hubiera convertido en un territorio ajeno. Javier, por su parte, alquiló una habitación en una calle cercana, pero cada tarde volvía a ver a Sonia, a recogerla del colegio, a ayudarla con los deberes. Para Carmen, verlo tan cerca era un bálsamo y a la vez un puñal. Era el mismo hombre que había amado su hija, pero ahora también alguien que le era demasiado cercano a ella. Una tarde, Sonia enfermó de repente. La fiebre subió rápido y la niña comenzó a llorar desconsolada. Carmen, asustada, intentó llamar a Marina sin éxito. El móvil estaba apagado. Sin pensarlo,
llamó a Javier. En menos de 10 minutos, él apareció en la puerta, sin hacer preguntas. Tomó a Sonia en brazos, la sentó en el coche y se fueron al hospital. Allí, el médico confirmó que era un resfriado común, nada grave. Durante toda la espera, Carmen no podía apartar la mirada de Javier. Él permanecía al lado de la cama, sujetando la manita de la niña y murmurando palabras tranquilizadoras. Su rostro reflejaba el dolor de quien sufre, pero que está dispuesto a todo por quienes ama. Al volver a casa, Sonia ya dormía plácidamente. Javier la arropó con cuidado y salió a la cocina. Allí encendió un cigarrillo. «Deja eso», dijo Carmen, quitándole el cigarro. «No te sienta nada bien, estrés», respondió él con un suspiro. «Perdona», ella guardó silencio, mirándolo como si lo viera por primera vez. En sus ojos no había ni rencor ni ira, solo cansancio y una calidez inesperada. «¿Sabes?», dijo él de repente, «a veces pienso que quizás todo esto es culpa mía. Que no le di lo que necesitaba». Carmen apretó los labios. «No te culpes». Marina tomó su camino. «Pero, ¿por qué duele tanto?». Él bajó la cabeza, ella extendió la mano y tocó la suya con un gesto instintivo, demasiado personal para ser casual, pero él no se apartó. Se quedaron así unos segundos. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Desde aquella noche, todo cambió. Javier empezó a venir más a menudo. Formalmente, por Sonia, pero para Carmen fue un alivio. Preparaban la cena juntos, comentaban las noticias, a veces simplemente se quedaban en silencio, compartiendo la cocina. Cada día, entre ellos crecía algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una noche, Javier llegó más tarde de lo habitual. Sonia ya dormía. Carmen le sirvió un té. Él calló largo rato y de pronto dijo: «Sabes, muchas veces pienso que si yo tuviera una mujer como tú, jamás miraría a otra». Aquellas palabras cayeron como un trueno. Carmen se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza, hasta sentir un zumbido en las sienes. «No digas eso», susurró. «No es correcto, lo que no es correcto es lo que me han hecho. Y lo que siento por ti, no puedo controlarlo». Ella se levantó, se acercó a la ventana intentando ocultar el temblor. Afuera, la lluvia caía con fuerza, las gotas vibraban sobre el cristal. En el reflejo vio sus propios ojos, y en ellos lo mismo que en los de él. «No podemos», dijo, pero su voz sonaba insegura. Él se acercó un paso. «Lo sé», murmuró. «Pero dime la verdad, ¿tú sientes lo mismo?». Ella cerró los ojos. El silencio fue una confesión. Aquella noche no pasó nada, pero ambos supieron que la línea se había cruzado. Los días siguientes fueron como un juego peligroso de miradas furtivas, roces casuales, pausas largas en las conversaciones. Marina aparecía cada vez menos, y su ausencia dejó la casa solo para ellos dos y Sonia. Una tarde, la niña preguntó con inocencia: «Abuela, ¿por qué papá vive con nosotros y mamá siempre está en otro sitio?». Carmen no supo qué responder. Javier se sentó junto a ellas. Y dijo: «Porque la abuela y yo siempre estaremos a tu lado. Somos tu muro y tu escudo». Sonia sonrió y abrazó a ambos. En ese instante, Carmen sintió que ya eran una familia. Extraña, secreta, pero real, y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte era ese sentimiento que ambos temían nombrar. Marina seguía pasando las noches en casa de Antonio. Volvía cansada, a veces irritada, como si entrara a una casa que ya no reconocía. Carmen notaba que su hija empezaba a sospechar. Una noche, Marina llegó justo cuando Javier le leía un cuento a Sonia. La niña se durmió en el sofá, y Carmen la cubrió con una manta. Marina se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. «Qué acogedor aquí, ¿no?», dijo con sarcasmo. «Frío como el hielo». Una verdadera familia feliz. Javier cerró el libro y la miró con calma. Aunque una sombra pasó por sus ojos, Carmen sintió que el corazón le descendía a los pies. «Sonia te echa de menos», dijo con cuidado. «No empieces, mamá», respondió Marina. «Yo hago lo correcto», y se fue al dormitorio. La noche fue tensa. Al amanecer, Marina volvió a desaparecer, y la casa recuperó un aire más liviano. Javier preparó café y se sentó frente a Carmen. «Ella sospecha», dijo sin preguntar. Aquellas palabras fueron un hecho, no una pregunta. Carmen asintió. «Tenemos que controlarnos», susurró. «Por Sonia, por todo». Javier suspiró y desvió la mirada. Pero contener lo que sentían se volvía cada día más difícil. Ahora no solo los unían las miradas furtivas, sino el cuidado compartido de la niña, la costumbre de estar juntos,
las conversaciones hasta tarde. Una noche, él sostuvo su mano un instante más de lo habitual, ella no apartó la suya, sus ojos se encontraron, y supieron que un paso más significaría no poder volver atrás. Entonces, la llave giró en la cerradura. Marina llegó inesperadamente temprano, Javier soltó su mano bruscamente, Carmen sintió arder su rostro. ¿Otra vez tomando café?, dijo Marina con sorna. Como un matrimonio. Parece que no soy yo la que se va, en su voz había veneno, pero también un desafío. Por primera vez, Carmen sintió miedo de verdad. Su secreto ya no era secreto, y cuanto más intentaban mantener la distancia, más evidente era que los sentimientos no desaparecerían. Marina cada vez regresaba más irritada, dejaba caer sus cosas en el recibidor, cerraba los armarios con estrépito, como si quisiera dejar claro que algo la devoraba por dentro. Carmen intentaba no reaccionar, pero cada escena dejaba una marca pesada. Una tarde, Marina entró en la cocina y se detuvo. Allí estaban Javier y Carmen, sentados juntos, hablando de los éxitos escolares de Sonia, riendo, pero desde fuera parecía demasiado cercano. ¿Os gusta estar juntos, verdad?, preguntó Marina con brusquedad. Carmen dio un salto, Javier frunció el ceño. Solo estábamos hablando, respondió con calma. Nada más. Marina apretó los dientes. Y por las noches también habláis, ¿no? Mientras yo estoy en casa de Antonio. ¿Creéis que no lo veo? El silencio fue ensordecedor. Carmen quiso decir algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Mamá, dijo Marina con la voz quebrada. ¿Y tú? Sus ojos brillaron con lágrimas y rabia a la vez. Javier se levantó. Basta, no voy a justificarme, tú te fuiste con otro. Dejaste a tu hija, y si al lado tengo a alguien que se preocupa de verdad por ella y por mí, quizá no sea tan malo. Aquellas palabras golpearon como un puñetazo. Marina palideció, luego sonrió con amargura. Así que es verdad. Has encontrado un reemplazo. Y es mi madre. Carmen no pudo más. Marina, escucha, dijo firme. No fue intencionado. Solo estuvimos cerca, cállate, gritó Marina. Me traicionaste. En ese instante, Sonia apareció en la puerta, con los ojos asustados. Mamá, papá, abuela, ¿qué pasa? Los tres adultos callaron al mismo tiempo. La tensión alcanzó un punto en que una sola palabra podía destruirlo todo. Por primera vez, Carmen entendió que el final era inevitable. La casa quedó en un silencio mortal, solo. La pesada respiración de Marina rompía la quietud. Sonia miraba a los adultos con ojos llenos de miedo. Venid a la habitación, cariño, dijo Carmen, agachándose junto a la niña. Todo está bien, solo los mayores hablan. La niña se fue con dudas, dejando la puerta entreabierta. Marina se acercó bruscamente a su madre. Me has quitado todo. La voz le temblaba. Primero se fue papá, ahora me traicionas tú. No te traicioné, replicó Carmen con voz firme. Tú escogiste otro camino. Javier y yo no queríamos esto. Pasó porque tú te alejaste. Qué conveniente para vosotras, sonrió con amargura Marina. O llevabais este plan desde hace tiempo. Javier levantó la mano. Ya basta, dijo con voz dura. Estoy cansado de ser el culpable. Marina, te amé, pero fuiste tú quien rompió nuestro matrimonio. Y culparnos ahora no es justo. Nosotros, repitió Marina con una sonrisa amarga. Ya sois un nosotros. Carmen bajó la mirada, sin poder responder. La verdad era demasiado evidente. Se hizo un silencio pesado, pálida como una pared. Marina tomó su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Carmen. A un lugar donde me quieran, respondió Marina, cerrando la puerta de golpe. Durante un largo rato nadie se movió. Javier se quedó junto a la ventana, apretando los puños. Carmen se sentó, mirando la puerta, como esperando que su hija regresara. De repente, pasos suaves resonaron en el pasillo. Sonia asomó la cabeza en la cocina. Abuela, papá, mamá ya no volverán. Carmen la abrazó con fuerza. Volverán, dijo con seguridad, aunque no estaba segura de creerlo. Solo está enfadada. Javier se acercó y rodeó con sus brazos a ambas. En ese abrazo estaba todo, dolor, culpa y un extraño alivio. Sabían que el camino de regreso estaba cerrado. Su secreto se había hecho realidad, pero les quedaba la vida por Sonia, por la familia. Aunque fuera otra, distinta a la de antes, Carmen susurró, entonces tendremos que seguir juntos hasta el final. Y por primera vez, Javier sonrió de verdad. Los días se deslizaron entre la rutina y las tensiones no resueltas, pero en el fondo de la casa de Carmen, algo nuevo comenzaba a germinar.
aunque ninguno de los dos osaba nombrarlo. Aquella tarde, el sol caía perezoso sobre las calles empedradas de Santillana del Mar, un pueblo que parecía detenido en el tiempo, con sus casas de piedra y flores en los balcones. Carmen, vestida con un vestido de lino azul claro que acariciaba sus rodillas, y unas sandalias de cuero que dejaban entrever sus pies bien cuidados, esperaba a Javier en la pequeña cocina, donde la luz cálida de la lámpara resaltaba el brillo dorado de su cabello recogido en un moño despreocupado. Javier llegó con su chaqueta de cuero gastada, su camisa blanca ligeramente arrugada y un aroma a colonia fresca que contrastaba con la humedad del aire después de la lluvia. Sus pasos eran firmes, pero ahora menos rígidos, como si la carga invisible que llevaba se estuviera aligerando. Se sentó frente a ella, y sin decir palabra, tomó su mano entre las suyas. Carmen sintió un calor recorrer su piel, un suspiro contenido que escapaba sin permiso. ¿Sabes?, comenzó Javier con voz ronca. A veces pienso que esta casa tiene más secretos que las cuevas de Altamira. Ella sonrió con complicidad, dejando caer una cucharilla dentro del vaso de té. Pues esperemos no acabar como los bisontes de la cueva, encerrados en el pasado y olvidados. Ambos rieron, pero la risa tenía un tinte de melancolía y anhelo. Carmen bajó la mirada hacia el anillo sencillo que llevaba en el dedo, un recuerdo de su juventud, y luego alzándola, sus ojos encontraron los de Javier, profundos y cansados, pero llenos de una extraña ternura. ¿Crees que podemos seguir adelante?, preguntó él suavemente, casi como temiendo la respuesta. No lo sé, respondió ella, pero sé que ya no estamos solos. La puerta se abrió de repente, y Sonia entró corriendo, con sus rizos oscuros alborotados y una sonrisa traviesa que iluminó la estancia. Llevaba un vestido amarillo de flores y unas bailarinas color fucsia que hacían juego con su energía desbordante. «Abuela, abuelo», exclamó lanzándose a los brazos de ambos. «Hoy en el colegio me tocó ser la princesa del cuento, ¿sabíais? Y hasta me dejaron usar la corona». Carmen la abrazó con fuerza mientras Javier le acariciaba el cabello. En ese instante, la familia Rota parecía recomponerse, aunque fuera por un instante efímero. Más tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Carmen y Javier salieron al pequeño balcón que daba a la plaza del pueblo. La brisa fresca movía suavemente la cortina blanca, y las luces de las farolas comenzaban a encenderse. «¿Sabes?», dijo Carmen mirando al horizonte. «A veces pienso que la vida es como este pueblo, llena de piedras y caminos difíciles, pero también de rincones hermosos que esperan ser descubiertos». Javier asintió y rozó con su dedo la piel de su brazo, un gesto cargado de promesas no dichas. «Quizás, si caminamos juntos, podremos encontrar esos rincones». Ella sonrió con esa mezcla de tristeza y esperanza que solo los años saben dar. Pero justo cuando la calma parecía asentarse, un mensaje llegó al móvil de Carmen. La pantalla iluminó su rostro con un brillo frío. Era un mensaje de Marina. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Sin poder evitar un escalofrío, Carmen respondió con un simple «estoy aquí». «Dime cuándo». Esa noche, mientras la luna se asomaba tras las nubes, la sombra de un nuevo misterio comenzaba a alargarse sobre la familia. Y aunque nadie lo sabía aún, el destino estaba a punto de poner a prueba la frágil paz que habían encontrado. La mañana siguiente despertó con un aire tenso y cargado de presagios en Santillana del Mar. Carmen, vestida con un vestido de algodón blanco que se ceñía suavemente a su figura, con unos pendientes de plata que reflejaban la luz del sol colándose por la ventana, esperaba en la pequeña sala de estar. Sus manos, delicadas pero marcadas por los años, jugueteaban con un pañuelo de encaje mientras su mirada se perdía en la puerta, esperando la llegada de Marina. Cuando la puerta finalmente se abrió, Marina apareció con paso firme, llevando un abrigo burdeos que contrastaba con su cabello oscuro recogido en una coleta alta. Sus ojos, grandes y expresivos, mostraban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En sus labios, un ligero brillo carmesí que no lograba ocultar la tensión que llevaba dentro. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «tenemos que hablar, de verdad». Carmen asintió, invitándola a sentarse junto a ella en el sofá de terciopelo verde que hacía años perteneció a su abuela. La habitación estaba impregnada del aroma a jazmín que provenía del jardín, pero ese día parecía que ni las flores podían aliviar la atmósfera cargada. Marina tomó aire profundamente y empezó a revelar una verdad que había estado ocultando, una sombra que amenazaba con desmoronar todo lo que quedaba de aquella familia rota. Habló de secretos guardados,
de decisiones difíciles y de un peligro inesperado que se acercaba. Carmen le escuchaba, sus ojos se humedecían y sus labios se apretaban para contener el dolor y la angustia. Javier apareció en ese momento, con su chaqueta azul marino y una expresión seria, como si comprendiera que la tormenta que se avecinaba no era solo externa, sino que también amenazaba con romper los lazos que los unían. Los tres se miraron, conscientes de que la vida que pensaban reconstruir estaba a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba su fuerza y su amor. La tarde se desvanecía en tonos dorados y naranjas, mientras en el horizonte, entre las sombras de los riscos, algo inquietante comenzaba a tomar forma. Y aunque la brisa parecía susurrar promesas de esperanza, en el corazón de Carmen latía el temor de que aquel nuevo capítulo fuera aún más oscuro que los anteriores. La historia de aquella familia en Santillana del Mar apenas comenzaba a revelar sus secretos más profundos, y la pregunta que todos se hacían era, ¿estarían preparados para enfrentarlos?